bien calculadito, hermanitos. Miren, esta parte son dos hojas de los años Tosh. Porque ya verán ahorita, se enterarán el por qué es importante. Aquí está. El por qué es importante tenerlos de esa manera, hermanitos. ¿Sí? Miren, ya abordamos los tonales, ¿se acuerdan? La última clase que tuvimos, estuvimos viendo los tonales, el tonal, cómo se relaciona con su regente. Decíamos que son 20, hacen un ciclo de tonalty, que son 20, y que cada uno de ellos, en la próxima veintena, que será la de Weiji Tecuicuiltontli, estaré yo compartiéndoles así en audio, en pequeños videos, qué es lo que representa su vestimenta y cómo puede ir ayudándonos estos tonales al momento de pues leer un tonal, ¿no, hermanitos? Bien, esta misma imagen de Tezcatlipoca viene junto con esta imagen. Oh, oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Con esta imagen. Viene junto. Espero que ustedes ya lo tengan impreso. Imprimirlo debe de quedar en esta orden. ¿Mm? ¿Sí, hermanitos? ¿Por qué me interesa que ustedes sepan cómo encontrar la hora, pero en el Amoshli, o sea, en el códice, en el Amoshli o al Yeyekat? ¿Sí? Miren, esta misma imagen es parte de las horas y cuartos de hora. ¿Sí? Para entender y dimensionar esta sacralidad del Tezcatlipoca, hermanitos, tenemos nosotros 20 horas. Ojo, son, para nosotros, son 20 horas, no 24 horas. No, son 20 horas. A cada hora le corresponde, le corresponde 4 cuartos de hora. Cada cuarto de hora le corresponden 18 minutos. 18 por 4 da la cantidad de 72 minutos. Entonces, por si quieren ustedes comprobarlo, multipliquen 18 por 4, les debe de dar el resultado de 72 minutos. ¿Por qué les comparto esto de que es importante? Es importante entender, mis hermanitos, mis tonalpuque, ustedes que son los contadores del tiempo, entender que no es lo mismo contar el tiempo de manera occidental como ya lo tiene preestablecido el grupo que controla el mundo, a cómo trabaja, lo trabaja y lo trabajaban los abuelos. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Con esto nosotros en 20 horas estamos en constante renovación. No somos los mismos. Que querramos estancarnos nosotros intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, que querramos seguir, ajá, que querramos seguir siendo un eterno niño, joven, está bien, pero no somos los mismos.
En edad estamos avanzando, pero también así como avanzamos, también debemos de volvernos más sabios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Siguiendo este patrón de cuenta del tiempo, apuntando, interviniendo, sabiendo que cada hora tenemos la oportunidad de cambiar nuestro pensar, nuestro sentir, que si yo quiero ser el mejor, que si yo quiero orar, que yo quiero decir una plegaria, quiero meditar, debo de entender las horas? Sí, es como decir, me alineo, ¿no? Me alineo con la energía que vibra. Y cada uno de nuestros cuerpos están súper empoderados con todas las energías, ¿sí? E importantísimo, es importante que sepamos que no todos los 4 años, no todos los 4 años inician a la misma hora. Para los años Tochli que estamos viviendo ahorita, el año Tochli, iniciamos a las 6:45 de la mañana, termina y a las 6:46 empieza a vibrar la siguiente energía, ¿sí? Entonces, eso es importante para que vayamos empoderándonos, ¿sí? Acatl. Acatl, para los años Carrizo, inicia a las 12:45 del mediodía. Para los años Tecpat, los años Cuchillo de Pedernal, inicia a las 6:45 de la tarde. Para los años Kahli, Casa, es un poquito más parecido a la cuenta del tiempo gregoriano, inicia a las 12:45 de la medianoche. Dicho lo anterior, debemos de entender qué quiere decir imantli. Una traducción muy rápida y literal, decimos que es la hora de nacimiento. Pero realmente imantli es la hora de nacimiento. Claro, para entenderlo un poquito, bueno, pues sí. Pero vean, y la vocal I representa como la de su, es de la de palabra posesiva, la de su, como la de chalchihuitlicue, como la de, ¿no? Coatlicue, coatlicue, ¿sí? Ahora bien, hermanitos, miren, y mantli. Mantli, mantli, energía vibrante entre el tiempo y el espacio. No es lo mismo tona que energía. Esta energía es el mantli, es como el que ahorita está vibrando, ahorita a esta hora. No lo vemos, pero ahí está presente. Ahí está presente la energía que estamos viviendo ahorita. ¿Sí? Entonces, para decir, es la hora de quién, por ejemplo, aquel que vemos en la imagen, ahorita es la hora de Tlazolteotl, por ejemplo, ¿no? Ahorita está vibrando la energía de Tlazolteotl. A esta hora yo puedo pedir sustento. Ajá. Puedo pedir, ver, reflexionar, potencializar con Tlazolteotl. ¿Qué es lo que quiero? Pues mi sustento intelectual, en mi caso, ¿no? El sustento energético. ¿Mm? Bien, eso quiere decir Imantli, que en este momento lo que está vibrando. Now, palabra now viene, es la raíz de nawi, nawi, 4,
¿Por qué? ¿Y por qué no le ponen aquí la I? ¿Por qué se le tiene que quitar? Bueno, recuerden que cuando aglutinamos, si termina el sustantivo en TL, en I, en TLI, se elimina y se hace la unión. Es la raíz de la palabra Nahui. Entonces, Nautes nos habla de cuatro, que son estos: uno, dos, tres, cuatro. Estos son los cuartos de hora. Y Tetl, la palabra Tetl, es roca, es como uno, dos, tres, cuatro rocas. Pero recuerden que los abuelos no hablan muy literal. La gran mayoría, máxime en un amochli, todo es metafórico. Tetl es una roca, pero son jades del universo. ¿Y cuáles son esos jades del universo? Son los minerales que crecen, perdón, que vienen, que se forman en el universo. Es como decir, hoy, en esta hora de centeo, hay cuatro jades y son cuatro jades con cuatro energías. Fíjense bien, Zipactli, ¿de qué rumbo es? Les pregunto. Zipactli. Oriente, Ajá, pero en náhuatl, ¿cómo sería? la, La Huitzlampa. Tlahuiztlampa, sí. Azacamate necnewan. Tlahuiztlampa. Pero ¿Y qué Zipatli jade? es poniente. Poniente es ¿Mande? Iguatlampa, ¿no? Poniente es Iguatlampa, es Tlahuiztlampa, el oriente, por donde sale el sol. Zipactli es del rumbo Tlahuiztlampa. En ese rumbo, ¿qué jade podemos encontrar? La Matilistli, conocimiento. Tlamatilistli. Ahora entenderán por qué habla de tetl, de jade. Para los abuelos, un jade es un tetl, es una roca. U otro tipo de roca que sería el granito, es tetl, es una roca. Ahora, Yeyecatl, ¿de qué rumbo es? ¿Y qué jade es? Ajá, Mictlampa. Mictlampa. Y el jade de ese rumbo es Ixpetlanilistli, Ixpetlanilistli. la iluminación. Lo que decimos es que ese como decir, ah, sí, ya lo entiendo cómo funciona, pero interprétalo en palabras, no puedo, pero ya entendí, ¿no? Lo que en algunas tradiciones le llaman iluminación, lo que algunas tradiciones llaman la autorrealización, pero es entender el porqué de las cosas. Cali, Cali es del rumbo de Iguatlampa. Iguatlampa, Iguatlampa. ¿Y qué jade encontramos ahí? La Cayopatilistli. Tlacayopatilistli, exacto, hermanita. Tlacayopatilistli, transformación, cambio. Y por último, Huetzpali, que es lagartija, es del rumbo Huiztlampa, Huiztlampa, el rumbo sur. Y el jade es El Chicahualistli. Yolchicahualistli. ¿Entienden? La fuerza de voluntad. Ahora, a partir de todo esto, mis hermanos, imagínense, en una hora, que quizás no vamos a ser muy meticulosos de decir, acaban de pasar 18 minutos, vamos con este jade. No, sino entender
y comprender, aquí viene la clave que nosotros como contadores del tiempo, decirles a los hermanitos. Tú naciste con muchas cualidades. Uno de ellos, desde el primer minuto en que llegaste a este plano terrenal, tú traes un gran poder. Por ejemplo, que el hermanito haya nacido en el Náutet, en el cuarto de hora, y es Yecat. Cuando tú naciste, traes el poder de comprender y entender mejor. ¿De entender mejor qué? El por qué estamos aquí, el por qué piensas, el por qué vives, el por qué tú quieres saber más de todo lo que tú ves, sientes. ¿Y quién te recibió? ¿Quién te recibió en esa hora? Senteot. ¿Y Senteot qué es lo que te está pidiendo? Ve lo que le está haciendo a la persona. Está activando el poder de qué? Díganme ustedes. De la visión. Visión. Le está activando el poder del Chalchi. Suchalchi, exactamente, Suchalchihuit, que este es el portal, el poder de sustento. Que esta persona entienda, comprenda que el sustento lo puede encontrar en lo intangible, pero también en lo tangible, hermanitos. ¿Cómo qué? El alimento que consumimos todos los días, que a veces nuestro cuerpo ya no quiere y la atiborramos, vamos, porque no mandas tú, mando yo. ¿No? Dicen los abuelitos que debemos de ayunar un poco. Sí, tal vez. El ayuno también es medicina. Sí. El ayuno también es medicina. Bueno, entonces, a esto le llamamos nosotros Nautet. Rocas, jades del universo, sabiduría, iluminación, transformación y fuerza de voluntad. En este trabajo, entender las horas, en esto, miren, aquí tenemos, se repiten 4 veintenas, 4 veces Zipactli, 4 veces Yeyecat. Sí, pero no tienen la misma misión. Por todos son 40 cuartos de hora. ¿De acuerdo? 40 cuartos de hora en un día, o sea, en 20 horas. Deme un minutito. Del por qué del por qué esto. ¿Cuántos debe de tener un collar de esto para empoderarlo y trabajarlo? Para Dijo trabajar. 40 la otra vez, 40, ¿verdad? Ah, deben de ser 40. Muy bien. ¿Pero por qué? Porque son 2 veces los tonales. Exacto. Porque se le da una ofrenda al tonal y a su regente. Porque no tan solo es tonal, por ejemplo, Zipaxli, Tonacatecutli y Tonacasihuatl son sus regentes, son sus energías empoderadoras. Y Yecat, Quetzalcóatl, Cali, Tepeyolotli. Pero también porque son 40, porque son 40 cuartos de hora. Entonces, el día que me ponen mi collarcito, la persona que me pone el collarcito debe de entender que lo que él está haciendo es en ese día y en esa noche
Él le lleva esa protección. Ya debe de llevar esa intención, ese collar. ¿Sí? Que ha sido malversado. Ahora estos políticos les llenan de flores de cempasúchil en el cuello, pues ya caminan hasta como jorobados, pero no saben cuál es la sacralidad de ese collar, hermano. La sacralidad de estas flores. ¿Y qué representa cada una de esas bolitas de flores? ¿Se acuerdan que no sé si en un video, en una clase les decía, representan una vida, lo de Coscacuautla? Ahora bien, aquí es donde yo quiero que tengamos mucho cuidado. ¿Cómo vamos a leer nuestro tonal? ¿Sí? Muchos de nosotros ya tenemos la idea de cómo. Por eso les decía, entrar a leer códices, entrar a leer Tikpohuasque, Tonalamat, Yowaliehyecat, leeremos, contaremos el libro sagrado del aire de la noche que da vida, es totalmente diferente cambiarnos de chip. La lectura normal o la lectura que nos enseña el mundo occidental es de izquierda a derecha. Por ejemplo, dice aquí, miren, aquí lo escribí pensando en lo occidental, aunque lo escribí en náhuatl. ¿Sí? Dice, imantli, hora, nautet, cuarto de hora. Los poderes, reflexión, creatividad, actividad. Nos vamos aquí, ¿sí? Aquí. Como nosotros podemos observar y verificar, vamos a leer de abajo, de derecha a izquierda, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, miren, ¿qué energía será que está aquí? Miren, por su tocadito. Bueno, pues saquen, hermanitos. Saquen estas hojas. ¿Lo tienen? ¿Qué hora es? Vean. ¿Qué monthly es? ¿Ya se echaron un Centeo, ojito? centeo. Centeos. Este es centeos. ¿De ahí qué sigue? Pachtecatl, Aztecas. ¿De ahí qué sigue? Mictlantecutli, Tlantecutli, Meclantecutli. ¿De ahí qué sigue? Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, ¿Qué sigue? Xochipili, Xochipilli, Xochipilli. ¿Qué sigue? Xochiquetzali, Xochiquetzali. De aquí subimos hacia arriba. Después de Xochiquetzali, ¿quién es? Tlaloc, Tlaloc, Tlaloc. ¿De ahí sigue? Mictlantecutli, Mictlantecutli, Mictlantecutli. ¿De ahí qué sigue? Tlahuiztolpantecutli, ¿Qué sigue? Xcoatl, Mixcoatl. ¿De ahí qué sigue? Xochipili, Xochipilli, Xochipilli. ¿Qué sigue? Tonatiu, Donatiu. ¿Qué sigue? Tezcatlipoca, Tezcatlipoca. ¿Qué sigue? Xipetotec, Xipetotec. Ajá. ¿Qué sigue? Macuilxochitl, Macuilxochitl. Wow, Macuilxochitl. ¿Qué sigue? Mayahue, Mayahuel, Mayahuel. ¿Qué sigue? Tlazocteo, Tlazocteo, Tlazoteo. Enseguida. Mictlancihuatl, Mictlancíhuatl, Mictlancihuatl. La energía femenina. ¿De qué sigue? Chalchiuhtli, Chalchitlicue, Chalchihuitlicue. ¿De qué sigue? Xochiquetzali, Xochiquetzali, Xochiquetzali. ¿Ya se dieron cuenta cómo se correlaciona estos formatitos con todo esto? ujú, Bien.
Ahorita vamos a ir viendo así como por horas. Y si nosotros los contamos, pues son 20 horas, hermanitos. Miren. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta acá. Vean, hasta contemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y vean, hasta en la hora número 5 termina con shochi. Y todas estas energías que es Centeot, que es Pastecatl, Mictlantecutli, Quetzalcóatl y Xochipili, ¿qué hacen? Agarran un punzón y están activando el chalchihuitl, o sea, el jade. Sí, vamos a trabajarlo de esa manera, no sé, activar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros le demos un tonal a un hermanito, a una hermanita, tenemos que decirle, ve la imagen, involucrarlo un poquito cuando ya lo hagamos, el tonali, utilizando el códice, el amoshli. Por la situación, que no todos, pues tendrán el privilegio de, como nosotros, de poder empezar a leer estos amochti. Pero podemos nosotros ser el puente para que los entiendan. ¿Cómo? Hago un tonal, hermanitos, lo describo con las letras grecolatinas, ¿no? Hago mi descripción, ¿va? Y anexo una hoja donde está tonali, maslaquiay tonal poali, imantli, nautel, sempoal, tonalilhuitl, ah, tonal tecutli, yogual tecutli, chicnawi, chicnawi poali y el rumbo, ¿no? Tlampa. ¿Cómo lo hace el abuelito Metosh? Le hacía un cuadrito e incluye todas las imágenes. Decirle, este eres tú. Así lo hubieran escrito los abuelos, esto es para ti. Y le agregamos el de las 3 cenas, ¿se acuerdan que les decía? Todos los días pongo así, les pongo líneas y aquí está tu tonal. Le agregamos estas 2 páginas. Quizá en el momento no nos entiendan los hermanitos y es comprensible, pero también es interesantísimo decirle, mire, este es su tonal. Así como nos lo comparte el abuelito Metochli todos los días, y pues es de reconocerle, hacer ese trabajo de manera personal, yo lo he vivido, híjole, pues es que a veces los compromisos, el trabajo, pero a pesar de todo, ahí está, el tonal, ¿no? ¿Por qué, hermanitos? Por qué debemos de incluirle? Para que empiecen un poquito a interpretar, a entender que lo que estamos trabajando, que lo que estamos promoviendo no es cualquier cosa, es sagrado y está escrito por los abuelos. No lo estamos inventando. No, esto ya estaba escrito y ya lo hacían los abuelos, que es un cúmulo de un conocimiento ancestral, pero por supuesto, imagínense cuánto tiempo de observación y de trabajo. Uf, sí, hermanitos. Entonces, así como íbamos, miren aquí, de ahí pues, nosotros vamos a encontrar otros 5 horas diferentes, vean. Estas horas son diferentes porque entregan, ¿no? O sea, te recibe y te acompaña. Vean, aquí tenemos a un tonali, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta Mixcoatl, hasta Mixcoatl,
termina este tipo de trabajo. Y vean, también termina en Xochitl. Otros 5. De ahí viene otro trabajo. Pero ¿qué les podemos decir a estas personas? Alguien que haya nacido en la hora de Mictlantecutli y Nautetl, por ejemplo, Nautetl, Itzcuintli, un ejemplo, Itzcuintli. Le vamos a decir, mira, te acompaña Mictlantecutli, te va ayudando, te va encaminando a entender, a comprender mejor. Pero necesitas entender que en esa hora Él te recibió y te entregó a este mundo terrenal en el que ahora vives. ¿No? De aquí vamos, nuevamente, aquí encontramos, miren, otro tipo de trabajo energético y empoderador. Miren, cómo este personaje, esta hora, esta energía sagradísima, conecta su ombliguito y lo eleva. Quiere decir que estas personas que nacen en esta hora, en ese cuarto de hora, tendrán la posibilidad de que esta misma energía, Tonatiu, por ejemplo, observen a Tonatiu y Tonatiu les va a recordar esa memoria ancestral que ya trae la persona que haya nacido en el cuarto de hora de Coatl. ¿Entienden? Y miren, y también son 5. Aquí tenemos hasta Tochtli, de Sigueat, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acat, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpat, Quiahuitl y Xochitl. Hasta ahí. Son seres, son energías que nos hacen recordar nuestra vida ancestral. Por eso el del ombliguito. Por eso es importantísimo ese ombliguito que tenemos ahí presente. De ahí son 5 madres, son 5 abuelas. 4 nos dan el sustento. Vean, de ahí sigue nuevamente Zipactli. Dijimos ella quién es. Es Mayahuel, ¿verdad? Y curioso, vean, ¿a quién le da? Le da el alimento con su seno. ¿Qué animalito es? Es, ¿no? Es un pez. Ujú. Ahora me entienden cuando ustedes me dicen, oiga, pero ¿qué alimento podemos comer nosotros? Yo les digo, pescado es sustento, tiene mucha energía, sí, pero también el pez porque fluye apasionadamente, se alimenta de esa energía. Y cuando comemos el pez, pues estamos aprovechando la energía también de Mayahuel, que ella lo empodera. ¿Eh? No sé si se acuerdan en algún momento que yo les decía, todo, quizá el 95, ¿por qué digo quizá? El 95%, lo que yo les voy compartiendo, es lo que me comparten los abuelitos, revisando los amoshli. Y el otro 5% es desde mi entendimiento, desde cómo voy tejiendo todo esta sabiduría que los abuelos nos lo comparten, ¿no? Tenemos a Mayahue. Ahí tenemos a Tlazo. Después de esto, tenemos a quién, ¿no? A Tlazoteotl. Sí, aquí tenemos a la madre Tlazoteotl. Si se dan cuenta aquí, pues es un bebé, un humano. Pero ahí tenemos Mictlancihuatl,
Mictlancióhuatl, vean, cómo estas dos energías femeninas alimentan el corazón. ¿Ya se dieron cuenta? De su boca, ¿sí? Aquí es donde el ejercicio que yo les decía, el de respirar desde el estómago. Tomar esa energía de Mictlancióhuatl, que es del Mictlampa, y de Tonacacíhuatl, de nuestra energía femenina, ¿sí? Recientemente veíamos a Tonacacíhuatl con Tonacatecutli, decíamos, Tonacacíhuatl, ¿qué quiere decir? ¿Qué raíces etimológicas, gramaticales tiene la palabra Cihuatl? Decíamos de sí, de sí, como cuando suspiramos, cuando acabamos de llorar y ya estamos así como, no, inhalando. Atl del agua, el suspiro del agua, el susurro del agua. Eso quiere decir Cihuatl. Su palabra es el susurro del agua. Y el susurro del agua, es el susurro armonioso, perfumado, empoderado para cada uno de nosotros. Vean, aquí la Mictlancióhuatl no te da, ándale, aliméntate. Ella no, ella te empodera. ¿Por qué? Ella nos da vida, ¿sí? No sé si ustedes han visto los patitos, estos animalitos, luego el sonidito que hacen con su piquito. Y no es casualidad, por eso Quetzalcóatl, Yeyeca Quetzalcóatl. Vean el piquito de patito que tiene. Tiene un colmillito. ¿Entienden? Es la vida. Y estos patitos, justamente, cuando hacen eso, cuando hacen ese sonidito, no me lo crean, investiguenlo en YouTube, ahí en Google, ahorita con tanta información que hay, a través de esa respiración que hace, obtiene de la energía del aire esa energía empoderadora que le ayuda a poder vivir en armonía. Lo que en algunas tradiciones le llaman el prana, el éter, y nosotros también lo podemos hacer. Claro, si ustedes han visto los patitos, ellos no corren, van despacio, van despacio, caminan lento. ¿Por qué? Pues es lo que debemos de hacer nosotros, ¿no? Disfrutar de ese vivir el paso a paso, con calma, ¿no? Ahora bien, también el mismo patito tiene la vida similar del zipacli, puede andar en el agua flotando, fluyendo, tranquilo, y puede vivir en la tierra, ¿no? En lo espiritual y lo material. Por eso la de Yeyecal, ¿no? Vean, Tlazoteo. Y culminamos con Xochiquetzali. Xochiquetzali, por supuesto, nosotros nos alimentamos de todo lo hermoso. Ahorita lo que necesito es que ustedes que nosotros ubiquemos dónde están los cuartos de hora y las horas que tanto decimos. A ver, Imantli, ¿dónde está el Imantli? ¿Dónde está el Náutel? Ahora con esto podrán entender mucho mejor esta cuestión. Pero es primordial, es súper, súper, súper importante, hermanitos, no lo obviemos, no lo descartemos,
en que imprimamos estas hojas del Códice Borgia y los peguemos así como están, ¿sí? Y así lo peguemos, lo pongamos, ¿sí? Incluso por aquí póngale, escríbanle, por ejemplo, este es centeo, en este inicia a las 6:45 de la mañana. ¿Ya dónde lo voy a ver? Aquí está, mire, aquí está. Yo ya les ahorré un poquito de ese trabajo, ¿eh? Esta hoja que tenemos aquí en esta parte, miren donde está Zipactli, aquí donde está Zipactli, escríbanle, de 6:45 a 7:03 de la mañana. Porque recuerden que para los años Tochli inicia a las 6:45 de la mañana. ¿De acuerdo? Ah, pues a esa hora está Zipactli. De ahí sigue Yeyecatl. Aquí está, miren Yeyecatl. A las 7:04, a las 7:21. Cali, de 7:22 a 7:39. Cuetzpalin, de 7:40 a 7:57. Y aquí le pongo. ¿Sale? ¿Qué sigue? Decíamos Pastecatl, ¿no? Aquí miren, está su nombrecito. Pastecatl. Si ustedes quieren, esta presentación lo imprimen. No lo sé. Ustedes podrán hacer cosas mucho mejores porque ustedes son muy creativos, yo lo sé. ¿Sí? Esto que yo les doy son solo sugerencias para estudiar. ¿Sí? Y no les estoy revelando el invento de la rueda, no, pero sí les estoy dando las herramientas para que ustedes, por ustedes mismos, por eso dice, Shimoyek Machti, enséñate por ti mismo, disciplínate por ti mismo para ir en esta comprensión. ¿Sí? Miren, Coatl, aquí está Coatl, miren. De 7:58 a 8:15, Coatl. De 8:16 a 8:33 de la mañana, aquí tenemos, miren, a Miquistli. Pero ¿por qué creo que yo es importante, hermanitos, que ustedes sepan esto? Es importante porque va a haber, va a haber un curso y pues están invitados, ya saben, en la veintena de Tlaxochimaco. Terminando esta veintena viene del Hueytecuicuiltontli. Después de Hueytecuicuiltontli viene el de Tlaxochimaco. ¿Cómo va el tiempo? ¿Cómo camina? Pero bueno, hermanitos, va a ser importante que sepamos las horas y los cuartos de hora, porque en ese curso vamos a aprender a activar, oigan bien, a activar nuestras defensas, nuestras energías en todo nuestro cuerpo, dependiendo de la hora en que estemos. Por ejemplo, centeo, en nuestro piecito izquierdo, ¿no? En ese cuarto de hora, voy a reflexionar qué me ha ayudado este piecito izquierdo en este camino. ¿Qué representa? Pero ¿qué más puedo hacer? Agradecerle mi piecito izquierdo. Sin mi pie izquierdo yo no estaría tan bien, no caminaría tan bien. Soy afortunado de poder entender y aprender de lo espiritual, ¿no? Y cómo podemos sanar ese piecito izquierdo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto es importante, mis hermanos, ¿sí? Cuando entendemos y aprendemos con esto, les aseguro que van a empezar a llegar, va a llegar esa información. Lo que algunos dicen es que me está cayendo el 20. Mejor que no sea el 20, que sea 200, ¿no? ¿Por qué?
Porque justamente todo esto nos lleva a, a estas tres cosas, que es lo único que hacemos. Recordar, recordar lo que ya sabemos. Dos, activar, activar todo nuestro cuerpo para defenderlo de las energías externas, pero también para reconocerlo, cuán poderoso es nuestro cuerpo. Tres, para vivir en armonía, para entender la dinámica de la vida, la dinámica del tiempo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que reír? Y decidir qué tanto me afecta eso que me va pasando en la vida cotidiana para mi futuro. De eso se trata este Tonal Powell. Para la vida. Es para la vida. No es para presumir. Vean, vean, hermanitos. Yo ya sé leer el Amoshli. Yo te sé de A a la Z cómo leer el Amoshli. No. Nos debe de servir para entender la vida, entender el por qué nos pasan las cosas, pero también entender y comprender cómo podemos ayudar con esto que nosotros estamos aprendiendo a los demás, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? El Partecar. ¿De qué sigue? Aquí está su nombre, miren. Mictlantecutli. Ahí está. Atl, Tonali Atl, aquí está, miren. Iscuintli, aquí está Iscuintli. Osomatli, Osomatli. Malinali, Malinali. Y este que está aquí es el gran poder que tiene Mictlantecutli. La reflexión. ¿Ah? Reflexionar por qué estamos actuando. Reflexionar por qué no hemos activado todos nuestras cualidades. Queremos verlo desde la otra perspectiva, de la otra óptica. Todos nuestros poderes, hermanitos. ¿Sí? De una otra forma, ¿sí? De una otra forma, mis hermanos, esto nos tiene que ayudar. ¿Él quién es? Yeyekat. Vean. Toda esta imagen, todos lo tienen, vean, desde el principio, miren. Aquí tienen uno. Aquí tienen uno. Tiene uno. Ahí tiene el de Quetzalcóatl, ¿no? Vean lo que les decía, su piquito de patito. Mm. Y el colmillito, ¿qué tiene que ver? O nomás porque le quisieron poner de adorno algo bonito. No, es defender lo que entra acá en nosotros, en nuestra boca, y también lo que sale. Eso nos recuerda lo que tú sacas de aquí y lo que tú metes a tu boca. Ujú. Mire, les corresponde al tonaliacat, ocelot, guaftli, coscacuaftli. Y el poder es la actividad. Ahora, ¿por qué actividad? Pues la vida siempre está en actividad, en acción. No, todo está en movimiento. El siguiente tenemos a Xochipili, al pili, al niño. ¿Se acuerdan a los pili? Siempre tienen una. Incluso hay una clave que es un saludo sin que haya palabras
para saludar a un hermanito, trabajador como de los McQuilting. Mano izquierda, levantas. Este dedo que representa el fuego debe de estar hacia arriba, ¿sí? Estos 4 cubren, porque no lo tapan, cubren la boca. ¿Y qué es lo que representaría? Que el fuego, el aire, tu nahual, la tierra y el agua te empoderen, que te ayuden en tu transformación, en tu cambio. Puede ser transformación física, emocional, sí. Y vean, la pintura facial que tiene Xochipilli. Acuérdense, observa. En esta trecena, la trecena que estamos viviendo, la de Setecpatl, si ustedes han observado, Tonatiuh tiene esta pintura facial. Acá, ¿sí? ¿Por qué? Lo que nos está diciendo, empodera tu observación, empodérate. ¿Sí? ¿Para qué? Empodera esa energía de la flor para que tú puedas florecer y dar como ofrenda. ¿Y dónde lo está diciendo, maestro? Aquí está, miren. Ahí está. Y aquí está su Yowaltilmatl. ¿Se acuerdan que el taburetito con manchitas de ocelo, recuerden que dijimos que ese representa Yowaltilmatl, el manto con el que nos debemos de cubrir con Xochipilli? Y si nosotros observamos todas estas energías, ¿sí? Hasta aquí están en su taburete. ¿Sí? Miren todos. Miren. ¿Sí? Desde acá abajo podemos empezar a verlos. Tienen su taburete hasta aquí, hasta en esta energía. De ahí, 4 están en su Ikpali, en su asiento. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el Ikpali? Y solamente estas energías femeninas, ¿eh? ¿Por qué? Por la gran importancia, porque son el sustento. Pero Mictlancihuatl, no vemos que haga eso, porque ella es el origen de la vida, ¿no? De acuerdo con la mitología que tenemos, que venimos escuchando, Mictlancihuatl y Mictlantecutli son los que le dieron los huesos a Quetzalcóatl para que haga esta humanidad la que somos nosotros. Quetzalcóatl, en su apuranza de traerse todos estos huesos, pues agarró algunos huesos de gigantes, algunos de los enanos, algunos de los pequeños. Por eso es que al formar la humanidad se dice que algunos están altos, algunos están bajitos, ¿sí? Pero bueno, entonces si ustedes, todo eso debemos de ir observando. Miren su taburete. Mictlantecutli, Quetzalcóatl, Xochipilli, Xochiquetzali. Fíjense bien cómo está Xochiquetzali activado todo su rostro. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí. ¿Qué es lo que nos estaría diciendo? En esta parte de nuestro rostro, todo el rostro está conectado con los órganos internos, hígado, intestinos, todos nuestros órganos internos. Por eso lo que nos muestra aquí es activa todo tu cuerpo para que esté en constante florecimiento. Xochiquetzali quiere decir todo lo hermoso. Por lo tanto, lo que nos está diciendo esta energía femenina de Xochiquetzali es, pues conéctate con todo lo hermoso que existe a tu alrededor, independientemente de
de quién seas, hombre o mujer, pero estás destinado a trabajarlo, a vivirlo, para que puedas ser ese espejo, ¿sí? Y otra cosa, hermanito, si nosotros vemos, la gran mayoría llevan un espejito. Por ejemplo, este es una energía solar relacionado con el sol, ¿sí? Desde su cabello, vean, ¿no? Entonces, Xochiquetzal, pero ¿por qué tiene los cabellos de Tonatiuh? Se supone que es Xochiquetzal. Ah, bueno, porque tiene influencia el sol en Xochiquetzal. Si decimos que Xochiquetzal es lo terrenal, donde crecen flores, donde viven plantas, pero para que haya vida está en constante comunicación, conexión con Tonatiuh. Por eso es que tiene sus características, ¿sí? Algunos abuelitos le llaman como sus desdoblamientos, ¿eh? Y si ustedes ven esta parte de su nariguera, se parece a la nariguera de quién, la que tiene. ¿Sí ya lo han visto? ¿De quién sería su nariguera? La sorteo también. Está presente Tlazolteotl, ¿sí? Porque Tlazolteotl es la madre tierra. Chalchihuitlicue, porque el Chalchihuitlicue está como las aguas de los ríos. ¿Sí me entiende? Tlaloxin. Imagínense. Híjole, es que, oiga, yo quiero intencionar con Tlaloc el día de hoy. Quiero prender mi velita y hacer una conexión con Tlaloc. Ah, perfecto. A las 13:58 hasta las 14:15 te puedes conectar con Tlaloc. Y esta hora sería ¿qué sería? ¿En el día o en la noche? A las 13. En el En el día. día. En el día. Exacto, en el día. Entonces, ¿qué me toca hacer? Llevo mi bastoncito, le doy un recito. Pues no, pero lo quiero hacer en mi Kisli, en Mazat, de preferencia en la hora de Mazat, a las 14:34 hasta las 14:51. A veces creemos de que, voy a hacer una ceremonia. No, unos minutitos, 18 minutos que le dediques. Platícale como ahora nosotros. ¿Sí? Entonces, para eso nos va a servir esto. Aquí tenemos, miren, a Mictlantecutli. Tenemos a Tlahuizcalpantecutli, ¿verdad? De las 16:22 hasta las 17:33. Ahí tenemos a Tlahuizcalpantecutli. ¿Y en el día? Sí, en el día podemos pedir trabajo con él, luz y sabiduría. Y ahora, pero, ujú. Dice, ¿cuándo comienza la trecena? Sí, es muy fácil, hermanito, podemos ubicar. ¿Cuándo comienza la trecena? Hoy es un tonal y qué. Todas las mañanas se les comparte un tonal y hoy es un día qué. ¿Se acuerdan? ¿8 Wow. o 9? Navi. Chignahui, Wow. Coatl. Entonces, ahorita estamos en en el día número 9 de la trecena de Setecpal. ¿Cuándo termina la trecena? Bueno, hoy es ¿qué es? Martes. Miércoles, 10. Jueves,
11. Viernes, 12. Sábado, 13. ¿Sí? Si hoy estamos Coatl, 9. Chignahui, Coatl, 9 serpiente. Miércoles, 10, muerte. Matlacli miquisli. Jueves, Matlacli Once, Mazatl. 11, venado. Viernes, Matlacli Guangome, Tochli. ¿Melawak? Tochli. Sábado, Matlacli Guanyeyi. ¿Qué sería? Atl. Entonces vamos contando de 13 en 13. Cuando llegue, termina el 13, nuevamente regresa 1. ¿Sí, hermanito? Entonces, esas son las trecenas. Estamos caminando sobre las trecenas y sobre las veintenas. Bueno, Tlahuizcalpantecutli, de ahí tenemos a Mixcoatl, de ahí termina lo de Mixcoatl, ahora viene el otro empoderamiento de 5 en 5. Aquí yo les puse esto, hermanitos, para que ustedes en este formato grande se les facilite. Si ya lo imprimieron, qué bueno, y si no hay que imprimirlo, no lo vayamos a obviar esta información. Para que ustedes lo anoten aquí, sí, este es centeo. Pues le escribo ahí con mi lapicero, con rojo, centeo. ¿Por qué? Y hasta las horas, los minutos, los cuartos de hora les voy poniendo de qué hora a qué hora. Y eso me va a facilitar que cuando yo haga un tonal, es del año Tochli, aquí lo voy a ver. Entonces tendríamos que tener 4 de estos, imprimirlos, sí. Uno para el año Tochli, uno para el año Acatl, uno para el año Tecpatl, el otro para el año Cali, Casa. ¿Por qué? Porque te empiezan en diferente hora, donde vamos a cambiar hacia aquí en la hora que empieza. ¿Eh? Y entonces son 20 horas. Sí, miren, aquí tenemos las 20 horas. ¿Sí? Casi es que cada hora, cada 72 minutos, tenemos la oportunidad de cambiar, de empoderarnos. ¿Sí? Bien. Decíamos, sí, Petotec, aquí estábamos. Aquí. Mixcoa, terminamos. Vienen otro tipo de trabajo. Vean cómo su ombliguito lo empodera con esta energía de la ofrenda. Él es Xochipilli. Le dice, tú estás conectado con la entrega de ofrendas. Vas a ser un ofrendador, un trabajador, ¿sí? Pero para ello tendrás que florecer y tener sabiduría en los dos ámbitos, en lo espiritual, en lo material, en lo masculino y lo femenino. Y ahí está, es lo más elevado que puedes hacer, ¿sí? Que puedes realizar. Que a veces con Xochipilli casi no lo tenemos tan a la vista, no, porque vive dentro de nosotros esa energía. ¿Sí? Tenemos aquí a Tonatiuh, y Tonatiuh tan fácil que lo podemos reconocer por estos rayos de sol que son los Tonalmeyot. Tenemos aquí a Tezcatlipoca, aquí sí participa Tezcatlipoca. ¿Sí? ¿A qué hora puedo yo conectarme con mi espejito de obsidiana? ¿A qué horas? A las 21 horas con 10 minutos hasta las 22 con 21. A las 22, ¿a qué hora serían? Como a las 10, ¿no? A las 10. Quema. De 9 a 10. En esa hora. ¿Cuándo? En estos días. Estamos hablando de los del año Tochli. Olvídense ahorita con esto de que, sí, pero y el año Acar, tranquilos. Primero vamos a vivir las horas, los cuartos de hora del año Tochli, que es el año que estamos viviendo ahorita.
¿Para qué? ¿Para qué lo tengo que vivir, maestro? Pues ya, así. No, no. No basta con que yo sepa. Es necesario, es imprescindible que yo entienda, pero practicándolo. Por ejemplo, el día de hoy quiero yo trabajar con mi espejito de obsidiana. Pues, aunque va a ser un poquito difícil ahorita por el curso que hacemos, ¿no? Pero a las 10 me pongo a meditar un poco, a reflexionar con mi espejito en Atl, Itzcuintli, Osomatli y Malinali. ¿Ah? Vamos con Xipetotec. Hay algo importantísimo, Xipetotec, por sus colores, vean, ¿no? Sus banderitas, que es lo que es muy representativo Xipetotec, que tenemos que tiene sus banderitas de color rojo y su nariguera esta parte. ¿Sí? Sí, hermanito Salvador, lo escuchamos. Sí, me había dicho Temastiani que los cuartos de hora iban a ser de 18 minutos. ¿Mm? Sí, ¿Sí? pero yo veo que allí en las sumas todas son de 17. ¿Son de 17? Sí, Son de 18. A ver, de 22 horas. A ver, de 22 sigue, ¿qué seguiría? 23, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 5, 27, 28, 29, 30, 31, 10, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 15. 37, 38, 39, 18. es que está contando el 22. Sí, hermanito. Sí, porque si a 22 numéricamente le sumamos 18, pues da 40. Sí. Porque si usted se da cuenta, le tenemos que contar. Claro, porque vea, en el siguiente no le ponen 39, ponen 40. Es un número más. ¿Sí? Sí, Sí, hermanito. gracias. Quema, quema. Bien, hermanitos. Entonces, le decía yo, Shipetote, que si ustedes se dan cuenta a Shipetote, siempre le vamos a encontrar esta parte, mire, tiene una franja de color rojo, ¿no? De aquí, color rojo. ¿Qué tiene que ver esta parte? Tiene que ver, no sé, nos da a entender, en esta parte es el entendimiento que nos da sobre ese cambio, sobre esa energía que está en constante movimiento. Y para ello hay que agudizar nuestra vista. ¿Hacemos? Cuando abrimos bien los ojos, ¿no? Agudizamos la vista como para ver con nuestra vista periférica. Callamos la mente, el corazón y todo, y empezamos a respirar, agudizamos. Podemos ver cómo está todo en constante movimiento, en constante cambio, en constante transformación. Por eso Xipetotec lo vemos de esa manera, ¿no? El cambio de piel. Y los que llegan a nacer con la energía de Xipetotec son personas que para ellos los cambios, pues no abrazan, no dicen, es que no puedo cambiar. Para ellos se les hace fácil cambiar. Y es lo que le vamos a decir a la persona. Hagan de cuenta que la persona nació a las 22 horas con 43 minutos. Naciste en la hora de Xipetote. Tú tienes la posibilidad de generar esos cambios, de entender los cambios, tanto en tu vida espiritual, tu vida emocional, tu vida intelectual, y seguir trabajando, ¿no?
y que lo que llamamos a veces nosotros, el de cerrar círculos, terminé un trabajo, no me voy a aferrar que quiero estar ahí, no. Terminó porque así tenía que ser, es parte de mi crecimiento y, ¿no? Entonces es como el poder que podemos decirle a ellos, a las personas que les hacemos su tonal, ¿no? Tenemos aquí Macuilxochitl. Recuerden que Macuilxochitl es el gran señor de transformar todo, de generar esa transformación para el bienestar, tanto de todo de todo lo vivido, ¿no? De todo lo transformado. Sí, hermanitos, son 20 horas, lo que como en la cuenta del tiempo occidental son 60 minutos, ¿verdad? Y cada cuarto de hora es de 15 minutos. Aquí sería diferente y se ajusta casi todo con ese tiempo. Sí, hermanito Uriel. Entonces, vamos viendo, por ejemplo, les decía yo, aquí Mayagüel es algo interesantísimo e importante que podamos comprenderlo. Mayagüel, sí, no está alimentando a un ser humano, ¿no? Alimenta a este hermoso pescadito, pero se dice dentro de la creencia con los abuelitos que los pescados, que los peces son energías liberadas que tienen la misión de alimentar al cuerpo físico, espiritual y etéreo de la gente que gasta energía de poder encontrarse en los diferentes mundos, desde el Mictlampa, desde este plano terrenal y desde el plano en conexión con el universo. ¿Por qué? Porque por el rostro que lo pintan de color blanco, ¿sí? Es el alimento impecable que podemos encontrar. Y es la única, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Tlazohteotl y Tlazol, Tlazolteo de Tlazoli. Aquí hay una lunita, miren. La luna como el, el, la energía que emana la luna, que transpira la luna para estos cambios, ¿no? Y vean, este es de Tlazoli, de Tlazolteotl, y este es de Tlazolteotl. Miren el atadito del tejidito que hace. Entonces representa las dos energías. Y tenemos a Mictlancihuatl, les decía yo. Mictlancihuatl, vean cómo alimentan el corazón. Cuando nosotros hacemos esta respiración que yo les decía, estamos oxigenando nuestra sangre, nuestras células de nuestro cuerpo. Y eso es precisamente lo que nos dice Mictlancihuatl, ¿no? Y la energía femenina, ¿no? Tanto de lo terrenal, este sería como la del tona, de la energía terrenal, y de la energía del Mictlampa, ¿no? Ahora bien, podremos nosotros observar, hermanitos, miren, que este es Mictlantecutli y este es Mictlán Cihuatl, pero Mictlantecutli, aquí es importante, miren, tiene su mashtlatl, ¿no? Su mashtlatl, o el taparrabo que algunos le dicen, con colores de Xipetotec, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que Mictlantecutli con Mictlancihuatl son las dos energías que generan la vida. Y estas dos personas, ¿no? Dos energías,
pueden crear esa vida, empoderándolo. Y por eso igual le toca el corazón y el corazón genera esa energía, lo que nos dice que justamente es entender que el tiempo, el kawit, el tlampa, el espacio y tiempo debe de ser disfrutado porque muere día a día. Y por último tenemos a Chalchihuitlicue, ¿verdad? No es el último, es penúltimo. Chalchihuitlicue, pues la importancia de fluir. Vean su nariguera, cómo alimenta, pues es la que nos alimenta todos los días. Sin duda con nuestra agüita, ¿no? Nuestra agüita sagrada. Tenemos a Xochiquexali. Xochiquexali precisamente nos lleva a entender cómo esta conexión con todo lo que hay en nuestra madre tierra, ¿no? Y nuevamente regresamos con la primera hoja. Todas estas horas y cuartos de hora, pues están aquí presentes para poderlos trabajar en la realización de un tonal. ¿Sí? Y bien, hermanitos, pues este es lo que yo les quería compartir de manera sistemática. Primero necesitamos hacer la comprensión, el entendimiento, cómo funciona este tiempo, este kawit en nuestra vida. Es importante que imprimamos y que tengamos discúlpeme mi insistencia a ustedes, hermanitos, porque nos va a servir a partir de ahora entender este cuarto de hora, hora, para el siguiente curso que será dentro de, pues irá en Tlaxochimaco, para entender a qué hora quiero yo activar, a qué hora quiero activar ese sustento o esa conexión con la que necesito alimentar. Por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Tezcatlipoca, vamos a ver aquí a Tezcatlipoca. En mi caso, yo estoy trabajando con Tezcatlipoca del 21, a los 21 horas hasta las 10:30, casi 10:30, ¿no? He estado intencionando con Tezcatlipoca para poder comprender la dinámica del nahualismo, de la conexión con Mictlampa, los viajes astrales, la dinámica de tomarle muy en serio, pero también disfrutar lo que hago como si fuera Osomatl y yo. Y pues esto que yo les comparto, que para ustedes sea como la medicina para ustedes, pero que también sea también la medicina de que yo aprenda de ustedes, ¿no? Sí, hermanitos, para eso nos va a servir y necesito que lo tengamos impreso. Por eso yo les estuve tratando de detallar lo mejor que se puede, lo mejor que desde mi pequeño entendimiento, para que se les haga más fácil comprender este trabajo. Sí, hermanita Norma, la escuchamos. Tlazohcamati, Temestiani. ¿Alguna vez nos estaba hablando usted de cuando se abren los portales, hay un cierto tiempo para entrar y para no quedarse adentro y para salir? Y estaba yo pensando que serían estos náutet, sería el tiempo que deberíamos de considerar. ¿Qué más? Ya. Ya, Tlazohcamati. ya empezó usted con el curso de Tlaxochimaco. Sí, estos son los portales. ¿Y quiénes nos resguardan en ese tiempo, en ese náuter? Ahí está, Centeotl. O quiero trabajar con Mictlantecutli, pues con Mictlantecutli. Quetzalcóatl, pues con Quetzalcóatl. ¿Sí? Hermanita, bueno. Tlazohcamati, Temestiani. Y que anoche no yolo, no ignitzin. Bien, Temastiani, hermanitos. Sí, hermanito, adelante, adelante. de la lámina anterior, Este. no la anterior,
A ver, esa, esta, muy bien, no, ¿sí? la anterior, la que pasó, la que sigue, ahí, ahí. Ajá. Si puede repetir el rumbo de los cuatro de Zipatli, Eje, Catcal y Cuespalin, por favor. Sí, hermanito, mire, son cuatro rumbos y haga de cuenta como que lleva una ciclicidad. El Zipacli es Tlahuizlampa, el oriente, por donde sale el sol. Yehyecatl es Mictlampa, el rumbo norte, ¿sí? Cali, Cali es el rumbo del Cihuatlampa, el poniente donde se oculta el sol. Cuetzpali es del rumbo sur, el de Huizlampa. Y si seguimos el mismo patrón, hermanito, terminamos en Cuetzpali. Seguiría entonces Coatl. Coatl nuevamente es del rumbo de Tlahuizlampa. Miquisli, pues sin duda del rumbo norte. Mazatl, el rumbo de Cihuatlampa. Tochtli, el rumbo de Huiztlampa. Y podemos seguir. Este ya lo vimos en Teotl, este ya. Sigue. Nuevamente, Atl, de Tlahuiztlampa, el rumbo del oriente. Itzcuintli, del rumbo de Norte. Mictlán, norte. Osomatli, del rumbo de Cihuatlampa, el poniente. Y Malinali, del Huiztlampa. Y así, hermanito, Tlazocamati. ¿se van? ¿Sí? Sí, hermanito. Bien. ¿Alguien más, hermanito, si quisiera compartirnos algo, si tuviera una duda y esté en mis posibilidades de responderle, con mucho gusto? Hermanito Manuel, lo escuchamos. Gracias, maestro. Buenas noches a Buenas todos. noches. Para compartir una reflexión con el Calpuli, ahora que lo escuchaba, no me había ocurrido que se pudiera tomar esta lámina de Tezcatlipoca con los 20 tonales como punto de partida para una lectura de Tonalpowali, porque yo siempre había pensado en las láminas dispuestas de manera horizontal. Y en esta sesión, mientras yo escuchaba su ponencia, por la que le agradezco, por cierto, eh, empecé a ver esta imagen como un reloj en movimiento, como una brújula en movimiento, o como lo que nosotros entendemos por reloj y brújula, pues. Ujú. Entonces, la rotación de los tonales implica ese movimiento del que usted ha hablado, la impermanencia de un estado y la transición de un tonal a otro. Y sirve pues para considerar nuestra condición de pues energías que están, digamos, en rotación, ¿verdad? Y con el Tecpatl en medio como una especie de centro eh, a partir del cual este corazón simbólico se contrae porque algunos tonales están adentro del cuerpo y se expande hacia afuera. Entonces es como una pulsación iconográfica, ¿verdad? Como que al avanzar nos expandimos y nos contraemos y al mismo tiempo somos el centro de una rotación de medición sagrada, ¿verdad? Entonces, esto me da pie un poco a investigar más a fondo las posibilidades de qué tanto los movimientos implicados en esta imagen, si trazáramos líneas, quizás círculos concéntricos entre un tonal y otro, de acuerdo a su ordenamiento, ¿verdad? Del 1 al 20, me pregunto qué patrones se trazarían y cuáles mensajes podría haber allí también, eh, pues anidando en esta imagen. Y pues eso, maestro, el Tezcatlipoca como un reloj espejo que nos representa nuestro movimiento y al que casi podemos acudir como fuente de consulta, como cuando pues concentramos la atención y la mirada en la carátula de un reloj, ¿no?
Entonces, este movimiento circular del Tezcatlipoca, porque el Tecpatl descansa sobre un círculo y está en el centro, como lo repito, me hizo ver así como una especie de esquema de manecillas invisibles que estaban dando vueltas. Y pues una reflexión solamente, una observación. Y también repitiendo que para mí la premisa de la lectura de un tonal a partir de esta imagen como reloj, pues propiciatorio, como reloj iniciador del movimiento, me gusta mucho, incluso voy a aplicarla, porque ahí están también, pues obviamente los Imantli, los Nautetl, ¿verdad? Representados. Entonces, como si se pudiera ir siguiendo la orientación de las manecillas según la lectura de un tonal de un consultante, pues también quizá estableciendo parámetros que nos ayuden a profundizar todavía más en la identidad real de quienes pues acudan a nosotros para la elaboración de sus tonales. Eso, maestro, muchísimas gracias y buena noche a todos y a todas. Gracias por su atención y una vez más a usted por su compartir, por su sabiduría. Tlaxtlahui. Sí, Canoche Noyolo. Sí, hermanitos, y ahorita lo que acabamos de ver es cómo esta vibración, este cambio, este embonamiento del trabajo, solamente a contar el tiempo. Si nosotros lo enfocamos a la sanación, créame que sirve para sanar. Algún momento me decía un abuelito, ¿y cómo a qué hora podrías tú trabajar la sanación? Estábamos tres, ¿no? Entonces, pues yo me quedé, ¿no? Y me dice el otro abuelito, si me permite, le contesto por usted, le digo, por favor. Dice, mire, si yo quiero saber a la hora que yo puedo sanar, solamente, solamente veo mi cuenta del tiempo, mi contador del tiempo, mi Kawit, Powali, la cuenta del tiempo. Está en mi cuerpo. ¿Sí? Cuando tú quieras, cuando tú quieras aprender a conectarte con el tiempo, dice, está aquí, en la boca del estómago, está aquí. ¿Por qué? Tu cuerpo es tan sabio como lo habitúes. Si ya lo habituaste que tú desayunas, almuerzas a las 10 de la mañana, ese relojcito ya te está diciendo, quiero comer. Si tú estás acostumbrado a las 4 de la tarde comer, tu relojcito te está diciendo, vamos, quiero, quiero ya alimentarme, ya necesito más energía, ¿no? Entonces, es por esa parte. ¿Quieres trabajar el nahualismo? Escoge una hora, escoge un náuter y enfócate en 18 minutos en callar, silenciar todo. Y no pienses que, dos, tres veces que lo hagan, no. Debes de tomarlo como un hábito, ¿sí? Tiene muchos enfoques esto, hermanito. Sería una mentira, sería yo muy egoísta de decirle, esto solamente sirve para las horas. No. Por eso el códice, la Moshli se llama Yowal Yehyekatl, el manto sagrado también de la noche que da vida y quita la vida, si queremos verlo así. ¿De acuerdo, hermanitos? Es muy hermoso este libro y esto es apenas la puntita del iceberg que resguarda. Pero sí les recomiendo que los impriman, que los tengamos ahí, hermanitos, vayamos bien. Que en vez de que dijeran los jóvenes estemos scrolleando aquí en el celular o revisando cualquier publicación, pero también es bueno
darle sus 18 minutos a este Amoshli sagrado. ¿Sí, hermanitos? Bueno, este abuelito Nahuizipacli, lo escuchamos. Tlapoyahualti, no igual. Tlapoyahualti Temachani, Nainitzi. Temachani, muy buena noche, muy buena Tlapoyahualti. noche. Pues agradeciendo siempre, la verdad, esta información tan mágica y tan maravillosa. Yo había querido relacionar desde hace mucho tiempo las horas de los cuatro cargadores de los años, pero como nos acaba de enseñar ahorita, de verdad es que pues es algo bien interesante y pues muchas gracias, un agradecimiento bien grande a nombre pues de manera personal, yo creo que de todos los compañeros que tomamos esta sabia clase el día de hoy, porque pues, nos acaba de ahorrar mucho trabajo con con estas fichas técnicas que nos comparte. No, pues está todo muy claro. Y como decía el hermanito Emanuel, pues es cuestión de irlo afinando y como lo decía usted también, ¿verdad? De tal vez ir pues implementando alguna otra cosa personal para ir afinando más detalles, pero pues un agradecimiento bien grande, de verdad, y un gusto compartir con todos ustedes y pues vernos, aunque sea a la distancia por este medio. Gracias, Temastiani, como siempre, por estar muy pendiente de nosotros y por su incansable labor y misión que es compartir. Un abrazo muy grande y pues nuevamente muchas gracias. Tlazokamati Nainitzi, gracias, hermanito. Y sí, lo hacemos con el fin y el afán, pues también de compartir con ustedes. Por eso es que a algunos les invité de manera muy personalizada, les digo, necesito que estén en la clase. ¿Por qué? Porque yo sé el trabajo y la labor que están haciendo. De igual manera, agradecerle a los hermanitos que pues disciplinadamente nos acompañan, ¿no? En las clases, hermanitos. Y pues ya ahorita les invitamos, nos tomamos un pequeño respiro para empezar con la otra clase que es de los 20 Tonalty. Igual están invitados para seguir trabajando y fortaleciendo este trabajo. Ahorita vimos las horas. Ya veríamos lo que dice el abuelito Nahuizipacli, los cargadores, cómo están presentes en el Amoshli Yowaliyecar y en el Amoshli Tezcatlipoca, que es el Feyerbari Meyer, así le llamaron, ¿no? Pero bueno, hermanitos, entonces, muchas gracias por acompañarnos, les agradecemos infinitamente su tiempo y espacio y pues estamos en contacto, cualquier cosa, estamos a la orden para apoyarnos. Tlazocámate, Negnivan. Tlazocamati. Atimo se ubican, Temachtiani. Tlazokamati, Natimos No se ubican ubican, Temachtiani. Negnivan. Atimo se ubican. ¿Qué más? Tlazokamati noniwan. Tlazokamati. Tlazocamati, ¿qué más? Temoitasque Mictlampa, no hay ni igual. Te noinitzin, te mi clampa. Ema, Quema. Tlazacamati.